Un momento me habíais escuchado, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, ahí está el maestro Esteban Peiró, a quien me honra con su amistad y con su saber hacer y su conocimiento. Y hoy va a hablar un poquito de cómo ha ido evolucionando la ciencia de la genética y de la epigenética hasta llegar a los tiempos actuales. De alguna manera, esto nos invita a ir hacia atrás, a la época de Charles Darwin, con la teoría de la evolución, y también de Mendel, que fue quien estableció de alguna manera las primeras leyes matemáticas de la herencia de caracteres. Mendel, digamos, que confirmó que todos los organismos están emparentados. De alguna manera, confirmó los postulados de Darwin. Todos sabemos que la transmisión de la información genética tiene unas bases moleculares, en eso creo que todos estamos de acuerdo. En esa investigación participaron sobre todo Watson y Crick, que son quienes de alguna manera presentaron las bases moleculares y la estructura del ADN, y la doctora Rosalind Franklin fue quien instrumentalizó los hallazgos de Watson y Crick, y de alguna manera pues se conformó esa estructura que conocemos de pirimidinas y purinas, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbonos y fósforos, que terminan formando parte de la constitución del ADN. El código genético tiene unos padres, el doctor Severo Ochoa, la doctora Marianne Grunberg Manago, Melselsson y Stahl. Entre todos contribuyeron a que hoy conozcamos y tengamos la información de lo que es el código genético, ¿no? Las instrucciones que definen la conformación proteica de una célula. Es decir, la rueda de aminoácidos con las instrucciones precisas para que codifiquemos proteínas, que es la función primaria y básica de nuestros genes, codificar para proteína. Por eso os presento aquí en esta rueda esas instrucciones que definen lo que es código genético. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de epigenética, etimológicamente epigenética viene del griego epi, que significa por encima o sobre. Entonces, en este caso, la palabra epigenética estaría dando cuenta de una expresión que definiría esta ciencia como aquella que está por encima de la genética. No porque sea más importante, sino porque explica aquellas condiciones y aquellas circunstancias que la genética per se no puede explicar. Cuando hablamos de epigenética estamos hablando de los cambios reversibles y heredables en la expresión del ADN que son independientes de la secuencia de los nucleótidos. Es decir, ya no importa tanto cómo esté secuenciado ese genoma, sino cómo se exprese el ADN. Yo les voy a poner a todos un ejemplo que creo que puede ser de utilidad. Vamos a suponer que el maestro Esteban Peiró y yo ahora mismo fuéramos dos directores de orquesta y cada uno de nosotros tuviera sus instrumentistas. Y Benjamín o Pedro, aquí en el equipo, nos dieran a nosotros una partitura. Pongamos de Mozart o de Bach, cualquier partitura de música clásica. Yo la interpretaría con mis músicos de una manera y el maestro Esteban Peiró la interpretaría con su sapiencia y su saber hacer y sus músicos de otra manera. Al oído no van a sonar exactamente iguales. ¿Esto qué significa? Que aunque la genética de la partitura sea común, sea la misma, porque los dos estamos trabajando con la misma partitura, la expresión que demos cada uno de nosotros a esa partitura tendrá sus diferencias. Diferencia que estará matizada por mi conocimiento musical y por el de Esteban, por la ejecución de cada uno de los instrumentistas, es decir, por el entorno de conocimiento de cada una de las partes que forman parte de ese paisaje epigenético. Es lo que describió Waddington, que fue un pionero en el estudio de los epigenes, y en este gráfico que yo estoy mostrando ahora y compartiendo con vosotros en pantalla, vemos lo que se llama epigenetic landscape, es decir, paisaje epigenético. Vemos una pelota, podría ser, ¿no? Una pelota que está en una sierra, en una montaña, una pelota de color naranja, que si nosotros la lanzáramos, llegará abajo, pero puede llegar abajo
por varios caminos. Es decir, el objetivo final será que llegue abajo, porque caerá, pero no necesariamente caerá siempre por el mismo lugar. Eso es lo que de alguna manera define lo que es el landscape epigenético o el paisaje epigenético. Como yo comentaba, el tema de las partituras musicales. La genética estructural es la misma, la expresión que cada uno haga es diferente. De hecho, la epigenética, muchos de vosotros seguro lo sabéis, comenzó siendo objeto de estudio en gemelos homocigotos, es decir, el mismo cigoto, porque genéticamente son iguales. Pero muchas veces uno de ellos presenta una patología que el otro no. Por ejemplo, si cogiéramos dos hermanas gemelas, una de ellas con obesidad y síndrome metabólico y otra en buen estado de forma física y saludable, entenderíamos que aunque la genética sea la misma, hubo variables, hubo parámetros, hubo circunstancias que han hecho que un cuerpo se adapte de una manera y el otro de otra. Y eso también es epigenética. Es decir, son los cambios fenotípicos heredables de manera estable que no involucran al genotipo en ese sentido. A nivel epigenético, muchos de vosotros, si buscáis bibliografía, siempre nos hablan de los mecanismos epigenéticos como parte de la bioquímica y parte fundamental para la comprensión de lo que es epigenética. Yo no me voy a detener porque no pretendo que esto sea una masterclass de bioquímica ni de biología, pero simplemente lo voy a mencionar. Hay dos mecanismos epigenéticos de relevancia, es decir, de extrema importancia. Una es la metilación del ADN y el otro es la modificación de las histonas. En este cuadro que yo estoy compartiendo con ustedes, aquí a la derecha tenemos mecanismos epigenéticos brevemente descritos. Metilación del ADN no es otra cosa que adicionar un grupo metilo a una citosina, y eso permite que la conformación de la cromatina se cierre. La metilación normalmente está asociada con lo que es el silenciamiento de los genes, es decir, mientras más metilado está, más silenciado está, normalmente es así, y bueno, y esto sí que está de alguna manera relacionado con determinadas sustancias en la dieta, como puede ser el ácido fólico y la colina, que tienen la función, digamos, de adicionar grupos metilo porque son quienes lo portan. Y la modificación de las histonas es el otro mecanismo epigenético altamente ya conocido y comprobado, que es la que establece, de alguna manera, hay una teoría de las histonas que nos invita a estudiar los diferentes procesos de modificación que tienen estas especies de proteínas de empaquetamiento del ADN. Pero bueno, no me voy a detener más que en ello, en explicar básicamente que la metilación es adicionar grupos metilos y modificar las histonas es modificar las proteínas de empaquetamiento. Los mecanismos moleculares de la epigenética entran en confluencia entre lo que es genética y lo que es ambiente. Entonces, si volvemos a recordar el ejemplo que di con la partitura de música clásica, ¿no? Y Esteban y yo interpretando o ejecutando esa partitura de maneras diferentes, ese sería el factor ambiente, ¿no? Lo que cada uno de nosotros aporte. Entonces, entre la genética y el ambiente podríamos situar epigenética como un factor de predisposición a enfermedad y también a salud, aunque aquí inexorablemente la flecha hacia abajo solo indica enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, finalmente estamos hablando de la pérdida del equilibrio de la salud. Es decir, si ese equilibrio lo restauramos o utilizamos biomarcadores de optimización, estaremos hablando de salud y no de enfermedad. Pero es importante entender el concepto porque hay patologías, hay enfermedades que tienen un componente eminentemente genético, otras tienen un componente eminentemente ambiental y están muchísimas de ellas con un componente genético y ambiental. En esta diapositiva, en este slide que estoy compartiendo con ustedes, si tuviéramos que hablar de enfermedades eminentemente genéticas, es decir, de alto componente genético, nos estaríamos posicionando, por ejemplo, en un síndrome de Down, ¿no? Una trisomía cromosómica, en la fenilcetonuria. Por el otro lado, en el lado ambiente, la tuberculosis, el escorbuto, patologías
con un carácter eminentemente ambiental porque dependen sobre todo del escorbuto, ¿no?, por la deficiencia de una vitamina. Pero sí que es verdad que hay muchas enfermedades que están, digamos, entre el componente genético y el ambiental. Es decir, son enfermedades que tienen los dos componentes en mayor o en menor importancia o grado en función de la patología en cuestión y de las características del individuo. Entonces, ¿cómo explicamos, quienes estudiamos en este área, digamos, cómo explicamos o dónde metemos la epigenética? A mí me gusta explicar esto como si fuera un paraguas, ¿no? Aprovechando aquí el invierno español y las lluvias, un paraguas que sería el paraguas de la genómica nutricional. En cada arista pondríamos, en cada arista de ese paraguas, por un extremo los genes y en el otro los nutrientes, tal como estoy mostrando en este slide. Y si nos dirigimos desde los genes hacia los nutrientes y la mirada la tenemos desde el componente genético al componente alimentario, estaríamos hablando de nutrigenética, porque estaríamos dando de alguna manera cuenta de cuál es la respuesta individual que tenemos a diferentes nutrientes, y si hacemos lo contrario, si nos posicionamos desde el alimento, desde el nutriente en cuestión, mirando hacia el gen, estaríamos viendo cómo se expresa ese gen por la presencia de ese alimento, y sería el campo de la nutrigenómica. Es decir, la genómica nutricional abarca tanto la nutrigenética como la nutrigenómica. Las diferencias son, en este caso, no muy perceptibles a nivel científico, pero sí muy importantes a nivel teórico. Todo está dentro del abanico de la genómica nutricional y del estudio de las interacciones entre los genes y los nutrientes. Es campo de la epigenética, digamos, tener cierta relación o guardar más relación con la nutrigenómica que con la nutrigenética, porque de alguna manera los factores de activación e inactivación génica, que son muchas veces los que definen los caracteres moleculares de la epigenética, tienen que ver con la expresión del gen. Entonces eso es un campo de la nutrigenómica. Yo creo que este cuadro, si a golpe de pantalla vemos básicamente esto como un paraguas, gen, nutriente y genómica arriba, nos permitirá recordar siempre dónde posicionar a la epigenética. Y a nivel de metagenómica, cuando hablamos de metagenómica, inexorablemente tenemos que referirnos al microbioma humano, ¿no? La metagenómica lo que persigue de alguna forma es obtener secuencias del genoma de diferentes microorganismos. Y bueno, con eso se hacen unas especies de bancos de genomas, utilizando las bacterias, ¿no?, sacando el ADN de forma global, y a ese ADN del metagenoma se lo va representando con genomas bacterianos, y es muy importante para nosotros a nivel epigenético tener en cuenta el microbioma. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos 10 veces más microbios que células en nuestro organismo. Es decir, realmente nuestro sistema inmune y gran parte de lo que somos como individuos está de alguna manera supeditado y condicionado a nuestra salud intestinal. Entonces, fíjense que un hombre de 70 kilos, de 1,70 m, tiene aproximadamente 30 billones de números de células, ¿verdad? Y siempre tenemos que entender que tenemos 10 veces más microbios que células en nuestro organismo, en el intestino y en el estómago sobre todo. Entonces, por eso es la importancia que le damos nosotros al microbioma dentro del campo de la metagenómica. Dentro de los estudios de biomarcadores epigenéticos también tenemos un epígrafe, un apartado diferenciado en lo que es el estudio del microbioma y del soporte intestinal, y desde luego una importancia más que significativa al eje cerebro-visceral o víscero-cerebral. Ustedes bien saben, compañeros, que somos seres emocionales que a veces razonamos, es decir, todo lo que acontece a nivel emocional tiene un influjo, tiene una consecuencia intestinal y viceversa. Todo lo que pasa a nivel intestinal puede verse reflejo en una emoción o en un estado de ánimo. El microbioma humano, aquí en esta slide, simplemente pretendo recordar a todos que hay organismos aerobios y anaerobios y que cada parte, tanto de estómago como de intestino, tiene una función específica en cuanto a digestión, secreciones y absorción. Y que bueno, que hay una contribución del microbioma a la salud y a la enfermedad que es importante que tengamos en cuenta.
cuando hablamos de microbiomas y de otras ómicas, de alguna manera tenemos que establecer ese punto de interconexión entre lo que es el epigenoma, el microbioma, el ambiente y el genoma, porque somos realmente todo eso. Los seres humanos somos esa confluencia. En parte somos nuestros genes, en parte somos el ambiente en el que ese gen se expresa, en parte somos el epigenoma, que son esos interruptores que gobiernan la expresión de nuestros genes, que se estudia hasta niveles transgeneracionales, es decir, abuelo, padre e hijo, y somos también, desde luego, nuestro microbioma, y gobierna nuestro microbioma, inclusive sobre las emociones, heredable de nuestra madre, ¿no es cierto?, en el canal de parto a través del tracto digestivo. ¿Cómo enfoco yo a nivel profesional la epigenética? ¿Cómo la explico? Porque muchas veces uno dice, bueno, estoy en la consulta, tengo mi escáner, quiero ofrecer programas de optimización del bienestar. Bueno, lo primero es entender qué es lo que tenemos en mano, ¿no? Tenemos un dispositivo que es un analizador de células no invasivo, por eso analizamos hebras de cabello, lo utilizamos para observar frecuencias de resonancia y es una bobina Tesla, un vórtice. Tenemos muchos objetivos para optimizar, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer en un programa de optimización. Yo considero que uno de los más importantes es el de frenar el envejecimiento prematuro. Ahora está de moda, si se quiere, todo lo que sea anti-envejecimiento, anti-aging. Bueno, yo sí que creo que podemos aplicar políticas y programas anti-envejecimiento, pero no anti-edad, ¿no? Es decir, la edad biológica la tenemos, una cosa es envejecer de manera natural y otro es hacerlo de manera prematura. Creo firmemente, y lo digo con muchísima convicción, y además lo digo por experiencia propia en mi consulta utilizando el S-Drive de Cell Wellbeing, creo que optimizarse a nivel nutricional ayuda a ralentizar el envejecimiento y desde luego colabora en un envejecimiento completamente natural y no nos hace entrar en estas ruedas de envejecimiento prematuro que los mismos grados de contaminación y estrés podrían llevarnos a experimentar. Desde mi punto de vista, el abordaje del envejecimiento tiene que hacerse básicamente siguiendo 3 objetivos: prevenir las enfermedades relacionadas con el envejecimiento propiamente dicho, ayudarnos a envejecer en salud y funcionalidad y evidentemente alargar la vida y la calidad de la misma. Creo que muchos profesionales de la salud hemos hecho el trabajo de manera incorrecta durante muchos años, porque le hemos dado muchos más años a la vida, pero no le dimos más vida a los años. Y no sirve de nada llegar a muy mayor y estar polimedicado y tener una calidad de vida escasa si es que se tiene y que sea un sin vivir realmente la vida a nivel biológica. Yo quiero terminar un poco mi intervención comentando algo que es importante para mí, que la salud no siempre viene de los genes o de los buenos hábitos, ¿no? La mayoría de las veces la salud se genera desde el equilibrio emocional, desde la paz que cada uno de nosotros tiene en su corazón y en su alma. La salud muchas veces viene con la risa, viene con la aceptación genuina hacia lo que somos y hacia lo que son los demás. Y desde luego viene con el amor que damos y con el amor que somos capaces de aceptar. Espero que esta contribución, que ha sido corta y rápida, sea de utilidad para ustedes, que de alguna manera hayan rescatado algún concepto, y mi agradecimiento y mi gratitud para con todos vosotros por la atención.